Bueno, entonces ahí está. Bueno, vamos a ver hoy la modulación en amplitud de doble banda lateral de portadora completa. Listo. Esta técnica de modulación la vamos a denominar de esta manera. En forma técnica, el nombre técnico por las siglas, pues va a ser, bueno, o por lo que significa, ¿no? Va a ser AM, DSB, FC, ¿sí? AM de modulación en amplitud, DSB de doble banda lateral, FC sinónimo de full carrier, portadora completa, ¿listo? Full carrier. Bueno, pero ese es el nombre técnico. Sin embargo, esta técnica es conocida coloquialmente, el nombre, digamos, sintetizado, el nombre simple. Así como, a ver, la técnica que acabamos de ver nosotros que fue DSB tenía un nombre larguísimo, ¿no? En realidad era AMDSB SS, SC. Aquí es el nombre simple, va a ser simplemente el AM. Esa es la que se conoce como modulación AM, básicamente. ¿Listo? Eso va a ser. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, es la técnica de modulación lineal más usada en la radio AM comercial. No es la única, ¿no? Pero es como la más usada. Esta técnica tiene unas ventajas y unas desventajas. Tiene como ventaja la simplicidad en la implementación circuital. Esa es la máxima ventaja. Ya lo voy a escribir aquí. Básicamente funciona así. El mensaje modula la envolvente de la portadora. Esa es la forma como opera. Tiene una grandísima ventaja. No necesita un receptor coherente o sincrónico. Ese era el principal problema de DSB, la necesidad de un demodulador coherente. Coherente o sincrónico. Por eso, eso es lo que la hace más atractiva, básicamente. Porque como se dieron cuenta ustedes, la sincronización es un problema complicado, ¿no? O sea, la falta de sincronización genera efectos muy nocivos sobre la información. Cuando hay perfecta sincronización, el mensaje se recupera perfecto en ausencia de ruido. Obviamente, pues cuando hay ruido, que siempre va a haber ruido, pues obviamente el mensaje va a estar un poco alterado, va a perder fidelidad, pero solamente por efecto del ruido. Pero digamos que bajo la ausencia o bajo un valor muy pequeño de ese ruido, de esa potencia de ruido,
pues la recuperación va a ser virtualmente perfecta, pero a costa de un receptor que es bastante complicado de construir, que es el receptor coherente. Entonces, esta no necesita un receptor coherente, por eso es quizá, esa es la razón por la cual es la más usada en la radio, que eso hace que los receptores sean aparatos punto de vista circuital. Bueno, entonces eso tenemos en primera instancia. Pero tiene varias desventajas. Una de ellas es esta. Consume más potencia que DSB. Espera un momentico. Espera un momentico. Bien, muchachos. Como les venía diciendo, esto que estamos poniendo aquí es muy importante. ¿Listo? Es muy importante para que ustedes entiendan muchas cosas en general de las comunicaciones. Eso que estoy poniendo aquí, este listado de propiedades o de características de la modulación AM. Entonces, consume más potencia que DSB. ¿En qué sentido consume más potencia? A ver, eso del consumo de potencia es algo relativo. A lo que me refiero con que consume más potencia que DSB, me refiero a lo siguiente. A la potencia útil de la señal recibida es menor que en... A ver, ¿a qué me refiero con esto? Resulta que cuando la señal que se recibe va a tener una potencia, evidentemente, la señal que llega al receptor. Pero en DSB, el 100% de esa energía de la señal que llega, o bueno, el 100% consideramos que también está el ruido, ¿no? Pero digamos que pongámosle, además del ruido, o sea, si nosotros la limpiáramos de ruido, si en el hipotético caso en que no tuviera ruido, el 100% de esa energía de la señal que llegaría correspondería a información. En cambio, en AM no. En AM, supongamos en ausencia de ruido, que sería un caso muy hipotético, de esa energía que llega, de esa potencia que llega de señal al receptor, solamente un porcentaje que en la mayoría de los casos es inferior al 50% corresponde a energía de la señal. Lo otro es energía que recae sobre la portadora. Resulta que para yo necesitar un receptor no coherente, o sea, no requerir un receptor coherente en el receptor, esto tiene su precio. Y ese su precio, el precio a pagar es el mayor consumo de potencia. O sea, eso es lo que yo necesito hacer para poder desligarme del sincronismo en el receptor. Tener que tener un porcentaje de potencia útil mucho menor, muy reducido en la señal recibida respecto al caso de la modulación en doble banda lateral. Entonces es lo uno por lo otro. Y bien, finalmente tenemos esta característica que es importantísima también. La señal, pongámosla más bien así, el mensaje recuperado para que se entienda bien,
el mensaje recuperado en ausencia de ruido, voy a escribirlo aquí, en ausencia de ruido, que es un caso muy importante para definirlo, cómo funciona el sistema, no es una réplica exacta del mensaje original. Es importantísimo esto. O sea, ya con eso estamos aceptando que hay un cierto nivel de distorsión irreversible. Miren que en DSB, en ausencia de ruido, el mensaje recuperado sí es una réplica exacta del mensaje original. Eso siempre y cuando el receptor está perfectamente sincronizado. Incluso pudiendo tener algunos problemas de sincronización de fase, ¿sí? Algún problema, alguna imperfección en la sincronización de fase. Si no hay ruido, el mensaje recuperado en el receptor es idéntico al mensaje original. Idéntico en el sentido de que simplemente será una versión retardada y atenuada del mensaje original. Retardada por el retardo natural de propagación y atenuada porque pues, puede ser que llegue con menos potencia, pero esa atenuación se puede corregir con una simple amplificación. Y el retardo temporal, pues eso no es ningún problema. O sea, lo importante es que se recupere la integridad del mensaje. O sea, eso no es considerado un problema, el retardo, porque obviamente siempre va a estar presente. Los sistemas son causales en el sentido de que primero se genera la información y luego se detecta la información. Al contrario, no es posible que la información se detecte simultáneamente conforme se genera o que se detecte antes de haberse generado. ¿Sí? O sea, eso sería antinatural, anticausal. Entonces, esto es importantísimo de AM. El mensaje recuperado, por más de que no haya ruido, ¿sí? Aún en ausencia de ruido, no es una réplica exacta del mensaje original. O sea, hay cierto grado de distorsión. ¿Sí? Pongamos aquí. Hay cierto nivel de distorsión. Cierto nivel, bueno, creo que estoy escribiendo muy mal aquí. Hay cierto nivel de distorsión irreversible. O sea, no es que se pueda corregir con algo, con algún aparato que la compense. Bueno, entonces, voy a explicar a grosso modo cómo funciona AM y aquí les pido que pongan mucha atención porque eso les permite entender no solamente eso, sino muchas cosas de las comunicaciones. Voy a hacer digamos, una explicación general tanto de la transmisión como de la recepción de F de AM y por qué funciona y por qué aparecen esos efectos de los que les he hablado. Bueno, entonces vamos por el proceso de transmisión. O lo que es lo mismo, la modulación. Bueno, entonces vamos a suponer una señal mensaje que es la que hemos venido trabajando, algo más o menos como ese estilo. El mensaje lo vamos a simbolizar con SDT, vamos a mantener la misma notación y va a ser, supongamos, una forma de onda así. ¿Listo? Supongamos que es el mensaje. Una forma de onda así. Listo. Bueno, entonces el proceso de modulación va a ser simplemente esto. La señal modulada va a ser así. Miren muy bien la forma como va a ser la señal modulada. Recuerden que en DCB era el producto de la señal con la portadora, ¿no? Con una sinusoide. Pero hacer ese producto, pues en la práctica no es tan fácil. Hacer un producto de señales. Es mucho más fácil hacer otro tipo de operaciones, pero matemáticamente hacer un producto
Es difícil. Entonces, esta señal mensaje va a ser la envolvente pura de la portadora. Entonces, este es el mensaje, como se pueden dar cuenta, lo estoy escribiendo, lo estoy dibujando aquí, pero como subió a nivel, ¿no? Y es porque vamos a hacer lo siguiente. La señal modulada vendría siendo una sinusoide así. ¿Qué notan ustedes diferente respecto a DCB en esa forma de onda? ¿O les parece que es igual? A ver, simplemente aquí, para aclararlo, a ver, esto sería la señal modulada. ¿Listo? Es el mensaje. Y esta es la señal modulada. En AM, ¿no? Modulada en AM. Bueno, entonces ese es el proceso de modulación, pero ya les voy a explicar por qué es así. Simplemente aquí para trazar un paralelismo, en DSB la cosa hubiera sido de esta forma, para que lo tengan presente. Esto no es, si quieren no lo escriban, solamente es para que lo tengan presente. En DSB la señal modulada hubiese sido así. Ha sido el mensaje multiplicado por la portadora directamente. Pues simplemente eso es para que lo tomen como referencia. O sea, la señal modulada hubiera sido esto. Usando la misma frecuencia portadora, hubiera sido algo así. Entonces miren que aquí, cuando yo hago el producto, eso hubiera sido en X de T para DS. Entonces miren la diferencia. Miren que, por ejemplo, en este punto, miren que hay un cambio abrupto de la fase de la portadora. Aquí cambia, justamente como el mensaje pasa de ser positivo a negativo, hay un cambio de 180 grados en la portadora, un cambio de fase abrupto de 180 grados. Entonces, claro, este tipo de cosas no las detectaría un receptor AM. Sí lo detectaría un receptor DSB, pero perfectamente, pero correctamente sincronizado. Entonces aquí hay una gran diferencia entre esto y esto. Aquí es como el mensaje subido de nivel y luego sí multiplicado por la portadora. Bueno, es el proceso de modulación. Vamos a ver el proceso de demodulación, que es el que prácticamente es el que nos va a permitir entender muchas cosas de las comunicaciones en general, y es particularmente de la modulación lineal. Proceso de recepción o de modulación. ¿Cómo yo recupero el mensaje a partir de esa forma de onda? Demodulación. Bueno, entonces vamos a suponer algo fundamental para ilustrar cualquier sistema. Vamos a ver qué sucede en ausencia de ruido. Ustedes dirán, bueno, pero ese análisis es muy impráctico. ¿Cómo vamos a analizar algo en ausencia de ruido si el ruido siempre está? Pues resulta que es crucial el análisis en ausencia de ruido por la siguiente razón. Si yo aspiro a que un sistema funcione perfectamente en presencia de ruido, yo debo garantizar que él funcione bien en ausencia de ruido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo garantizo eso, si yo lo diseño perfectamente en ausencia de ruido, pues cuando aparezca el ruido, pues yo tengo mejor aspiración de que la señal se recupere correctamente, así el sistema ya funciona mal, no habiendo ruido. No sé si se entiende lo que digo. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes diseñar un sistema que funcione mal en ausencia de ruido.
pues, ¿qué se espera de ese sistema cuando haya ruido? Pues mucho peor, ¿no? O sea, el ruido no va a hacer mágicamente que el sistema mejore o que funcione correctamente. O sea, yo no conozco el primer sistema que funcione mal en ausencia de ruido y que funcione bien en presencia de ruido. Eso creo que todos ustedes me entienden que es completamente ilógico pensar eso, ¿no? Pensar de que el ruido va a mejorar un sistema. El ruido lo va a empeorar siempre. Entonces, por eso yo debo diseñar el sistema de tal manera que yo tenga la certeza de que funciona perfecto en ausencia de ruido, para que cuando esté el ruido, pues el sistema tenga mejor margen, pueda funcionar mejor, pueda tener un margen de frente a ese ruido y pueda, aún en presencia de ese ruido, alcanzar a funcionar en condiciones aceptables. Entonces lo analizo, voy a analizar este proceso de modulación en ausencia de ruido. Entonces, ¿está claro eso, muchachos? Si alguien quiere preguntar, que alguien quiere decir algo. Bueno, listo. Entonces, en ausencia de ruido, tenemos lo siguiente. La señal recibida, pues va a ser la misma, ¿no? O sea, tendremos una Y de T que va a ser una réplica. Sí, alguien iba a decir algo. Listo. Entonces aquí a esta señal lo voy a cambiar simplemente por el nombre de señal recibida. Esta va a ser una Y de T, que sería la señal recibida sin ruido. Y entonces le vamos a hacer lo siguiente. El primer proceso que le vamos a hacer a esta señal es el siguiente. Vamos a rectificar esta señal. Rectificar es pasarla por un diodo o por un puente de diodos. Ustedes vieron ese proceso seguramente en electrónica básica, ¿no? Lo que sucede cuando una señal la paso por un diodo. ¿Qué le sucede a una señal cuando la paso por un diodo? Solo toma las partes positivas. Ajá, exactamente, sí, muy bien. O sea, si yo tengo una señal así, ¿cierto? Y la paso por un diodo, voy a obtener esta señal, una señal así. Solamente con los ciclos positivos pasan y los ciclos negativos se anulan, ¿no? Listo. Entonces existe algo que se llama puente de diodos. Un puente de diodos lo que hace es que ante esa señal de entrada, al pasarlo por en lugar de un solo diodo, yo lo puedo pasar por un puente de diodos, que sería, es como una cosa como así. Sí, sí, seguramente ustedes vieron este arreglo de diodos en electrónica básica, si no estoy mal es así. Y entonces la señal que sale es algo así. Entonces puedo pasar esa señal ya sea por un diodo o por un puente de diodos, el hecho es que va a sacar esto. En el caso más simple, sí, o en el caso más conveniente, más bien, va a sacar esto. Una señal rectificada, o sea, es como si le hubiéramos aplicado un valor absoluto a la señal. El valor absoluto es un proceso no lineal, ¿no? O sea, esto no lo hace un filtro, esto lo hace justamente un sistema, un dispositivo no lineal como lo es un diodo o como lo es un puente de diodos. Te estaría obteniendo esto. ¿Sí? Los ciclos negativos se vuelven positivos y los ciclos positivos quedan tal cual. Entonces, esa sería una señal que lo va a llamar VT, que sería una señal a media onda o a onda completa, una señal rectificada. Listo. Estamos hablando ya del receptor, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, miren lo que hace el receptor.
El receptor lo que va a hacer es filtrar esta señal a pasabajas. Si yo filtro esa señal a pasabajas, voy a obtener lo siguiente. A ver, en general, el filtraje en forma esencial lo que hace es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, así en general, voy a ilustrarlo aquí. Eso es como para unas líneas para ilustrar cosas en general. Digamos que yo tengo una señal de esta forma. Sí, les voy a decir visualmente qué es lo que hace un filtro. Entonces, vamos que la señal sea así. Sea una señal que aquí tenga esta oscilación, luego baje por aquí, tenga esta oscilación. ¿Sí? Supongamos que esa sea una señal. Si yo esta señal la filtro a pasabajas, visualmente lo que hace el filtro es lo siguiente, en general. Lo que hace es como generar una señal que solamente sigue como la envolvente de esa señal, como el promedio de esa señal. Entonces, digamos que va a ser algo como esto. El filtraje va simplemente a generar una señal que corresponde como a la tendencia que sigue esta señal de acá. Como, digamos, como el valor medio, como no la envolvente, porque creo que la envolvente no está bien dicho, pero sí como la tendencia generalizada de la señal. Entonces, esto le pasaría a esa señal cuando pasa por un filtro pasabajas. Se convertiría en esto. ¿Está claro? Siempre y cuando la frecuencia de corte del filtro pasabajas sea la conveniente, ¿no? Entonces, en este caso, para esta señal, voy a dibujar aquí en forma punteada, voy a dibujar esto. Entonces quedaría así. Creo que ahí me... Voy a volver a dibujar esto. La señal tiene como una especie de envolvente así. Entonces, esta no es la señal, no sé, simplemente es como de referencia. Esta es la señal rectificada. Ya voy a dibujar en otro color la señal que resulta de filtrar esto. Entonces, si yo esta señal la paso por un filtro, pasa bajas, no de otro tipo, sino pasa bajas, porque el pasabajas rescata las componentes de baja frecuencia, o sea, la tendencia generalizada de la señal, el promedio de la señal, es como una especie es como promediar la señal al pasarlo por un filtro de pasabajos, entonces me va a generar algo parecido a esto, algo que más o menos va a ser así. ¿Está claro? Entonces, esta señal la vamos a llamar S' recuperada de T. Ese sombrerito es como el símbolo de señal recuperada o señal estimada en el receptor. Va a ser algo así. ¿Se entiende? Entonces, esta señal será la señal filtrada. O sea, es la versión filtrada de esta VT. Filtrada a pasabajas. Y finalmente, esto que se parece aquí, ¿ya se parece al mensaje o no se parece al mensaje? ¿Qué tiene diferente con el mensaje? Esto que he puesto aquí, de color negro. Desde aquí pasamos acá, ¿no? Entonces de aquí pasamos ahora a la etapa final. Entonces, ¿se parece esto al mensaje, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo diría que más o menos es lo que está como... Ajá, exactamente. Sino que hay un problema. Y es que está como, fíjense que el mensaje acá arrancaba en cero, ¿cierto? Pues en este dibujo, ¿no? Y era como que oscilaba alrededor de cero. Aquí está como oscilando alrededor de un valor diferente de cero. Entonces, a ver, si esto es un audio,
si esto fuera digamos, una señal de voz, una señal de audio, yo escucharía lo mismo si el mensaje estuviera así o si el mensaje estuviera así. ¿Está claro? O sea, esto y esto yo lo escucharía igual. ¿Por qué? Porque el oído humano no tiene la capacidad de detectar este nivel de C. ¿Sí? El nivel de C es la frecuencia cero y el oído humano no captura la frecuencia cero. Entonces, por eso el oído humano percibe igual este sonido que este sonido, si es que fuera un sonido, ¿no? ¿Está claro? Porque este nivel que sube aquí es un nivel, algo que llama nivel de C y eso está consignado en la frecuencia cero del espectro. De la frecuencia cero del espectro yo no la percibo. Bueno, pero si fuera otro tipo de señal, pues quizá ese nivel de C podría afectar. Entonces uno lo que hace es quitarle el nivel de C a esto. Entonces la señal recuperada sería esto, pero sin este nivel de C. Esta señal está oscilando alrededor de este valor. Entonces lo que hacemos es quitarle este valor que se llama nivel de C, restárselo. Eso se puede hacer fácilmente. Y entonces nos queda esto. Esta es la señal recuperada en ausencia de ruido, SET. Ese es el mensaje recuperado. Entonces ven que visualmente se parezca al mensaje original. ¿Se parece? Sí, pero Listo. desplazado. Perdón, sí. Sí, ajá, digamos que se parece, pero tiene como estas oscilaciones o esta ligera distorsión, ¿no? O sea, se parece, pero no es igual, no es exactamente igual. Y no, nunca va a ser igual. Entonces, ese es el precio a pagar por la modulación AM. Pero esta recepción, este proceso de detección es sencillísimo. ¿Listo? Eso es lo que hace un receptor AM. Entonces, claro, eh, mayor consumo de potencia, pero mayor simplicidad en la detección, pero esa detección no nos da un mensaje recuperado exactamente igual al original. O sea, hay pérdida de fidelidad. De hecho, la radio AM pues no es como el mejor medio para transmitir información. Pues, o sea, me refiero no es el medio más fiel, ¿no? Ustedes escuchan que la señal es como medio, lo que se escucha tiene como un ruido de fondo, es medio ruidosa, medio, no se escucha exactamente igual, tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero es un medio efectivo de transmisión en el sentido de que es muy simple. Profe, y yo no podría Eso es en aplicar, ausencia de ruido. Sí, ¿cómo? no podría aplicar algo a la salida para, no sé cómo multiplicarla por cierta amplitud para que sea más parecida al original. Listo, entonces, ajá, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Claro, o sea, yo lo podría, digamos, por ejemplo, a ver, lo de multiplicarla por una amplitud sería lo mismo que amplificarla, ¿no? O sea, pasar por un Sí. amplificador. Listo, pero eso no va a corregir la distorsión, porque un amplificador no tiene la capacidad de diferenciar, de discriminar entre señal y distorsión, ¿sí? Ok. Y tampoco entre ruido. O sea, cuando tú te llega una señal, ¿cierto? Y tú la amplificas, una señal ruidosa, te amplifica de la misma medida la señal y el ruido. Entonces, de la misma manera, si te llega una señal distorsionada, te amplifica de la misma manera la señal y la distorsión, en la misma medida. O sea, un amplificador no te permite discernir entre uno y otro efecto. Un amplificador no distingue. Entonces, digamos que en ese sentido no sería una solución. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces, esta es la ilustración. Entonces, ahora sí vamos a ir con la matemática de esto. La matemática de la modulación AM. Descripción matemática del modulador AM.
Entonces tenemos algo, que es lo siguiente. Ya sabemos cómo se forma la señal, entonces miren que la señal va a ser igual a esto. La señal modulada x de t, ahora aquí vamos a poner las convenciones. Bueno, creo que no es necesario, ¿no? Ya sabemos que x de t, la señal modulada, entonces va a ser una amplitud A arbitraria multiplicada por 1 más una constante k multiplicada por el mensaje todo esto multiplicado por la portadora, coseno de 2pi f sub ct. Esta es la señal modulada, donde tenemos lo siguiente. ¿Dónde? A es una constante real positiva esta k es otra constante real positiva pero esta sí tiene un nombre. Esta primera pues es simplemente como una amplitud general de la onda. Constante real positiva que se conoce como sensibilidad sensibilidad de amplitud del modulador esto es una cantidad adimensional, no tiene unidades. No mentira, sí las tiene. Bueno, no las voy a especificar, simplemente no las puedo especificar, claro, eso no puede ser adimensional porque, bueno, eso es muy relativo. En realidad, pues aquí no estamos tan interesados en las unidades de las cosas. O sea, sí tienen que ver, tienen importancia, pero es que es muy relativo porque es que esa onda puede ser una onda de campo eléctrico, puede ser una onda de un voltaje, puede ser una corriente, puede ser un rayo de luz. O sea, aquí hablar de unidades en sentido general no se puede porque esto es aplicable a cualquier tipo de onda, ¿no? Ya sea ondas eléctricas, ondas electromagnéticas, ondas de luz, ondas sobre una guía de onda, bueno. Entonces, por ahora vamos a caer en las unidades de esto. F es la frecuencia portadora. Esa sí va en Hertz, sí o sí, porque estamos trasladando en frecuencia, que es necesario. S de t es el mensaje. Y X de t es la señal transmitida o señal modulada. Señal modulada o señal transmitida. Bueno, entonces esa es la configuración de esto. Entonces aquí hay una condición importante. Condición importante. La condición que maneja el transmisor. Y es K por S de t no debe
superar más bien pongámoslo así, K por el valor absoluto de S de t debe ser menor o igual a 1. Eso debe ser todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. O la mayor parte del tiempo. Esta condición es la condición fundamental del modulador AM. O sea, este valor K debe ser definido de tal forma que K multiplicado por el valor absoluto de S de t sea menor o igual a 1. ¿De dónde viene eso? De lo siguiente. Miren muy bien. Si esto se cumple, no habrá distorsión de envolvente. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. La envolvente de X de t siempre será el mensaje S de t. En cambio, si esto no se cumple, si esto no se cumple, habrá distorsión de envolvente, que es un fenómeno grave. Bueno, grave si se mantiene en el tiempo, ¿no? Si se mantiene mucho en el tiempo. Si, digamos, esto en algunos casos se puede manifestar de cierta manera. En un audio, digamos que nuestro tipo de información sí puede ser muy, muy degradante. Distorsión de envolvente. Y eso se conoce también con el nombre de sobremodulación. Entonces voy a explicar un poco qué significa esto. A ver, voy a graficar aquí dos casos, dos escenarios. Cuando se cumple la condición para que se den cuenta por qué se llama distorsión de envolvente. Voy a dibujar aquí x de t en dos casos. Para la misma señal mensaje. Esto es cuando si k por módulo de s de t es menor o igual a 1 y si k por módulo de s de t no cumple. Así. Si k s de t, pongámosla más bien así, si se cumple la condición y si no se cumple la condición, para escribirlo más matemáticamente más sencillo. Si se cumple la condición, si no se cumple la condición. La misma señal mensaje que hemos venido trabajando. Entonces, si se cumple la condición, tendríamos algo así. El mensaje. Y esta es la señal. Y aquí, un caso donde no se cumpla. Entonces, en este caso, tenemos algo así. Y aquí no hay problema. Aquí no hay distorsión de envolvente.
En este caso estaría pasando esto. Aquí en este punto habría, desde aquí en adelante comenzaría la distorsión envolvente. Aquí hay distorsión envolvente. ¿A qué me refiero con eso? ¿Quién es la envolvente aquí y quién es la envolvente aquí? Aquí la envolvente, en este, claramente es el mensaje. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se mantiene. Miren, la envolvente, que es esto que rige aquí, es el mismo mensaje. En cambio, en este caso, la envolvente sería esto. ¿Se entiende? Esa sería la envolvente de esta. Y esta sería la envolvente de esta. Entonces, ¿qué le está pasando al mensaje? ¿Se está manteniendo o se está distorsionando? Si yo le aplico el receptor de AM a esto, a esta señal, obtengo este mensaje recuperado. Si yo lo aplico el receptor AM a este mensaje, a esta señal, recupero este mensaje. Les repito, el de la derecha se parecerá remotamente a la señal original. No, Sí, se difiere bastante, ¿no? Entonces, eso es la distorsión de envolvente, muchachos. Entonces, por eso se debe cumplir esta condición. A ver, básicamente lo que necesito es esto. Que este 1 sumado con este KSDT jamás de negativo. Por eso se impone esta condición. O sea, que este K, por el valor cualquiera que sea el valor que tome, SDT sea menor o igual a 1 siempre. Por lo menos todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos ante una señal aleatoria, ¿no? SDT es una señal aleatoria en general. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no se puede garantizar esto. ¿Por qué? Porque la amplitud, como es una señal aleatoria, la amplitud es como tal una variable aleatoria. Entonces puede que esa variable aleatoria tenga una amplitud tal que sobrepase y que viole esta condición, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ese tuviera una amplitud con distribución normal? Por ejemplo, en ese caso, pues es imposible garantizar esto todo el tiempo, pero sí se podría garantizar la mayor parte del tiempo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si esta SDT, la amplitud tuviera una distribución, no sé, uniforme, por ejemplo, ahí sí se podría garantizar perfectamente. O si tuviera una distribución de otro tipo. Pero, por ejemplo, al tener una distribución, no sé, normal, exponencial, que tienen como un rango, un recorrido que va hasta infinito, ahí es difícil de garantizar eso todo el tiempo. ¿Está claro? Entonces, esa condición es fundamental. Entonces se llama condición de no sobremodulación. Así se le llama a esto, sobremodulación. O condición de no distorsión de envolvente. Entonces hay que evitar la distorsión de envolvente, obviamente porque eso altera el mensaje recuperado. Entonces aquí definimos un parámetro fundamental también de la modulación AM que se llama índice de modulación. El índice de modulación, como lo vamos a definir aquí, es diferente de pronto de como aparece en un libro como el libro de Carson, por ejemplo. En el libro de Carson hay una definición, pues que por algunos autores, algunas personas, pero a mí no, digamos, no me parece del todo, no estoy completamente de acuerdo para el índice de modulación.
Si de pronto alguno de ustedes ha revisado el libro de Carson, que es un libro muy bueno, en esa parte de modulación analógica, muy bueno. Incluso en la parte de modulación digital tiene cosas muy interesantes, pero digamos que en la parte de AM pues hace una suposición que no siempre es difícil de cumplir, que no siempre es fácil de cumplir, ¿no? Dicen que el mensaje debe estar normalizado, que el mensaje debe ser en valor absoluto menor o igual a 1. Pero ustedes cómo garantizan eso si este SDT es una señal aleatoria. Sí, eso es imposible de garantizar. Entonces, ellos lo definen y lo definen con ese marco matemático y realmente es algo que es poco práctico, ¿no? Entonces, hay una definición alternativa del índice de modulación que ustedes la pueden encontrar en otros textos, como por ejemplo el libro de Hiking, que tiene una parte de comunicaciones analógicas muy buena, que dice lo siguiente. El índice de modulación AM se define como, entonces lo vamos a simbolizar con la letra M minúscula y va a ser la constante K, que se llama sensibilidad de amplitud, por el máximo valor que tome el valor absoluto de S de t dividido esta amplitud, que es la amplitud eh, original que trae la portadora, que es esta. Entonces, eso es el índice de modulación. Entonces, se debe satisfacer lo siguiente, ¿no? Para que no haya sobremodulación, el índice debe ser menor o igual a 1, ¿no? O sea, debe oscilar entre 0 y 1. Si llega a haber un m mayor que 1, pues hay sobremodulación. Entonces, ese es el modulación. Te puedo escribir algo aquí importante. Si S de t es una señal aleatoria, no siempre se puede garantizar que la sensibilidad multiplicada por el valor absoluto del mensaje sea menor o igual a 1. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces, como estamos viendo el transmisor, vamos a ver el espectro de la señal modulada. AM. Bueno, entonces, X de F es la transformada de Fourier de X minúscula de T, ¿no? Esto va a ser la transformada de Fourier de A factor de 1 más K por S de T por el coseno de 2pi F sub Ct. Entonces eso lo puedo separar, ¿no? Eso va a ser transformada de Fourier de A por 1, A, coseno de 2pi F Ct,
más K más A por K por S de t por el coseno de 2pi f sub ct. Aquí se van a dar cuenta porque hay un desperdicio de potencia en AM. Listo. Si yo le aplico transformada de Fourier a esto, pues aplicaría ley distributiva. Aquí me quedaría A medios y la transformada del coseno es un delta de f menos fc más delta de f más fc más un A por K sobre 2. Y aquí tendríamos teorema de modulación, ¿no? Transformada de S de t por el coseno va a ser el espectro del mensaje centrado en Fc más el espectro del mensaje centrado en menos Fc. Listo, así quedaría. X de f. Sí. Creo que no se podría simplificar más. Ahí quedaría bastante bien. Bueno, entonces voy a dibujar el espectro para que se den cuenta pues cómo sería este espectro. Supongamos que este es el espectro de la señal mensaje y de paso vamos a deducir el ancho de banda de transmisión. Y ese es el espectro de la señal modulada. Entonces, S de f y X de f. Entonces vamos a suponer la misma forma del espectro del mensaje. S de f es un espectro de esta forma, que va entre menos W y W. O sea, tiene una ancho de banda W. ¿Será que puede dejar ver la fórmula del espectro? Sí. Ajá. Esa sería. Vale, gracias. Bueno, entonces vamos a tener lo siguiente. El espectro de señal modulada va a tener dos réplicas del espectro, así como en DSB, alrededor de la frecuencia portadora, y amplificadas por un factor A por K medios, que es un factor relativo, pues ahorita lo ilustramos. Entonces tenemos esto mismo y tenemos esto mismo, ¿cierto? Estas frecuencias sería Fc menos W, Fc más W, menos Fc más W, menos Fc menos W. Pero agregándole un término, que es un impulso aquí y un impulso aquí. Listo. Ese impulso, miren que es inevitable que esté presente. Ese impulso transmite información. En ese impulso hay consignado algo de información. Depende del mensaje de ese impulso. ¿Tiene algo que ver con el mensaje, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Eso sería como el nivel de C de la señal. Exactamente, exactamente. O sea, es justamente esto, ese impulso se produce por este nivel de C que le estamos imprimiendo al mensaje para poder modular completamente la portadora, de tal forma que la envolvente de la portadora coincida con el mensaje. O sea, mira que lo que estamos haciendo es subir de nivel, a diferencia de lo que se hace en DSB. En DSB, miren que ustedes no le hacen nada al mensaje, ustedes el mensaje directamente lo multiplican por la portadora. Aquí yo lo que hago es primero subir el mensaje y luego multiplicarlo por la portadora. Entonces, esa subida de nivel es incrementarle un nivel de C al mensaje y esto hace que esté presente esta línea impulsiva. Eso es. Muy bien. Entonces, les pregunto, ¿esa línea impulsiva da algo de información o no? ¿Tiene algo que ver con el mensaje? O sea, ¿me permite saber con más precisión o con menos precisión el mensaje? Y simplemente viendo el espectro, el conocer ese impulso. Miren aquí. Estas son las líneas impulsivas. Díganme si tienen algo que ver con SDF.
No, ese factor no. Ah, exactamente, es un término aislado, ¿cierto? O sea que eso no transporta información. Entonces es digamos, es un derroche de potencia, ese impulso, pero es necesario. Es necesario para la detección, o sea, no es un capricho. ¿Está claro? No es un capricho. O sea, en las comunicaciones nada de lo que se toma es un capricho. Ninguna medida que ustedes vean que se ha tomado en comunicaciones analógicas o digitales corresponde a un capricho. Es algo que se necesita, que tiene razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Entonces, ese impulso, ese derroche de energía, tiene una razón de ser y es para facilitar la detección. Entonces, el impulso, bueno, yo pongo el impulso, pero en realidad son los impulsos en más o menos FC no transportan información. No transportan información, pero consumen mucha potencia de la señal transmitida. Pero consumen mucha potencia. ¿Listo? Lo cual pues representa un derroche. Lo cual le resta potencia útil a la señal modulada. Entonces, hasta ahí, si lo escribo hasta ahí, cualquiera dirá, no, pues eso no me sirven para nada esos impulsos. Pero esos impulsos facilitan la recepción del mensaje, pero facilitan el diseño del receptor. Es lo uno por lo otro. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda de transmisión de AM? ¿Cuánto consume ancho de banda una señal AM respecto al ancho de banda del mensaje? ¿Cuál es el ancho de banda, muchachos? Si yo les Dos pregunto doble. cuál es, 2W exactamente. Muy bien. Ajá. Es esto. Es este ancho de banda. En frecuencia positiva es 2W. O sea, es dos veces, es el doble del ancho de banda de el mensaje. O sea, es la misma ocupación espectral de DSB. Consume el mismo ancho de banda. Pero la distribución de la potencia es muy diferente, ¿no? Porque en DS potencia el mensaje está incrustada en la señal modulada, mientras que aquí solamente una porción de la potencia del mensaje está incrustada en la señal modulada. Entonces, en consumo ancho de banda son igualitos AM y DSB. Entonces, aquí voy a poner, digamos, el diseño matemático del modulador. Ya después vamos a hacer énfasis en el diseño físico, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase. Modulador AM, diseño matemático. Bueno, el diseño matemático pues sería algo pues muy trivial en cuanto a las operaciones, ¿no? Em, sería algo así.
Pues simplemente sería el mensaje, sumarlo con un 1, una señal constante 1, multiplicarlo. Bueno, perdón, qué pena, me faltó algo. La señal mensaje, primero la amplifico un factor K con una constante 1, una función constante. Luego eso lo multiplico por una señal de un oscilador local. Y luego finalmente el factor A. Miren que esa sería la implementación matemática, ¿no? Claro, si yo leo la implementación matemática a M, si la veo así desde el punto de vista matemático, yo diría, no, pero pues esta técnica pues es un capricho, estás complicando tanto la operación matemática del transmisor como la operación matemática del receptor, porque toca hacer un poco de vueltas. Sí, sí, si lo veo así, digo, bueno, pues el modulador de ese era simplemente el SDT multiplicado por la portadora y ya, eso era todo. Y el receptor de SB era simplemente multiplicarlo por la portadora, eh, filtrarlo y ya. Claro, eso es matemáticamente, pero vaya uno implemente eso matemáticamente, esa operación, no es fácil, ¿sí? Esa operación no es fácil, desde el punto de vista práctico, no es tan fácil de hacer. Entonces, este diseño viene de la práctica de qué es lo que es sencillo implementar y qué es lo que no es sencillo implementar. Entonces, por eso es tan importante la segunda parte de esta clase que va a ser cuando veamos cómo se implementa el modulador AM y el demodulador AM. Y luego cómo sería el modulador DSB y el demodulador DSB. Y ahí se van a dar cuenta ustedes por qué es así. Hasta aquí parece un capricho. Bueno, entonces vamos a ver ahora la descripción matemática del demodulador AM. ¿Están de acuerdo con esta implementación matemática? Mira, se amplifica por un factor K, aquí saldría K veces S de T, se suma con 1, o sea que aquí saldría K veces S de T. Aquí quedaría K veces S de T más 1 o 1 más K veces S de T. Aquí quedaría 1 más K veces S de T por el coseno. Y aquí finalmente amplificamos esto, entonces simplemente a ese término le agregamos un factor A aquí adelante y ya nos queda la señal modulada. ¿Está claro? Entonces mire que ese sentido, ¿no? Tiene en cuenta el paso a paso del transmisor, de cómo se forma la señal modulada. Son matemáticas de moduladora AM. Bueno, entonces pues básicamente lo que hacemos es esto. Viene la señal Y de T, como así. Viene la señal X de T. Se suma con el ruido. Aquí ya consideramos el ruido AWGN. Y llega la señal Y de T. Listo. Entonces, señal Y de T, ¿qué le hacemos? Entonces, básicamente la rectificamos de onda, un rectificador de onda que puede ser de onda completa o de media onda.
El rectificador de onda completa es quizá mejor en el sentido de que conserva más la energía, ¿no? En cambio, si hacemos rectificador de media onda, perdemos ya como la mitad de la energía prácticamente. Entonces, aquí no especifico, pero es más usado, eh, puede ser, a ver, pongámoslo desde un punto de vista matemático. El rectificador de onda sería lo mismo que sacarle valor absoluto a la señal de entrada. ¿Sí? Sacarle valor absoluto. Eso sería un rectificador de onda completa. Y luego, a continuación de eso, un filtro pasabajas, un LPF, con una respuesta al impulso HDT. Y luego, un desacople DC. ¿Qué hace este desacople DC? Le quita la componente DC a la señal. Y tenemos reconstruida del mensaje. Entonces, esas señales intermedias le voy a llamar a esta una VT, a esta le voy a llamar una S' estimado de T, y a esta pues obviamente S de T. ¿Listo? Entonces tenemos, VT va a ser simplemente el valor absoluto de Y de T. ¿Listo? Pasarla por un rectificador. Este es un proceso no lineal. Sacarle valor absoluto a una señal es un proceso no lineal. ¿Está claro? O sea, eso genera nuevas componentes en frecuencia. Entonces, justamente esas nuevas componentes en frecuencia que genera este proceso, pues yo trato de aprovecharme de una réplica que genera esto en la frecuencia portadora. O sea, básicamente lo que tenemos es esto. ¿Qué es lo que hace este proceso? Voy a graficar aquí espectralmente lo que sucede. Voy a dibujar aquí el espectro de la señal recibida, que está contaminada con ruido, y más o menos cómo sería el espectro de la señal pasada por el rectificador. Entonces, la señal YF va a tener aquí en la frecuencia portadora dos réplicas menos FC y FC. Con sus respectivos impulsos. Impulso aquí y el impulso aquí. Y con el espectro de ruido, que sería algo plano, ¿no? Espectro de ruido que sería algo así. Esa es la señal YDF. Bueno, el espectro de la señal YDT, ese sería su espectro. Cuando le aplico esto, se produce más o menos algo así. Se producen muchas réplicas espectrales de esta forma. Esa no linealidad que se le aplica ahí genera algo así. Menos 2FC genera una gran cantidad de armónicos de esta forma. Con un espectro un poquito alterado, como para exagerar el efecto de modificación. Lo voy a dibujar así. Y esto acompañado de unos impulsos. Ah, bueno, aquí y aplica aquí. Y todas ellas acompañadas por unos impulsos.
Eso genera esto. Las amplitudes de esos impulsos y esas réplicas pueden ser mayores o menores. Bueno, entonces, ¿qué le hago yo a esto para recuperar la señal? Pues la filtro a pasabajas, ¿no? Entonces ahora yo lo que le hago es defino una S' de t recuperada igual a U de t convolución H de t, o lo que es lo mismo, S' de f mayúscula igual a U de f por H de t. Entonces, claro, yo lo que hago es pasar esto. Ah, bueno, aquí olvidé poner el espectro del ruido, ¿no? Pero el ruido, así se le aplica es una operación no lineal, va a seguir siendo ruido. Es un ruido algo modificado, pero sigue siendo ruido. ¿Listo? Bueno, entonces a esto le aplico un filtro receptor. Entonces, trato de aplicarle a esto un filtro pasabajas que deje pasar esto y que elimine esto. Entonces, de esa forma, la señal SDF va a tener un espectro así. Junto con este impulso y el ruido presente en esa banda de frecuencia. ¿Listo? Esto que dibujé aquí es módulo de S' de F. ¿Se entiende? Este sí es un proceso lineal, ¿no? El filtraje. Este acá era un proceso no lineal. Y después de eso viene el desacople de C. Ahora, ese desacople de C, ¿cómo lo interpreto? Miren que sería algo como esto. S de T va a ser igual a S' de T menos el nivel de T. Pero si ustedes recuerdan, el nivel de C sería el espectro evaluado en cero. S' de T menos, eso es una S mayúscula. S' de F evaluado en F igual a 0. Con esto le quitamos el nivel de C. Ese es el desacople nivel de C. Que es equivalente a lo siguiente. Es igual a S' de T menos la integral de menos infinito a infinito de S' de T. Que eso nos da justamente la componente espectral en la frecuencia F igual a 0. ¿Se entiende? Ahora, ¿eso es posible hacerlo? Pareciera que matemáticamente fue un rebusque, ¿no? Pero físicamente sí es posible hacerlo. Es posible hacerlo con un transformador. Yo con un transformador, con unas bobinas acopladas, puedo quitarle el nivel de C a una señal. Entonces es físicamente muy fácil de hacer. ¿Sí? Esta operación, repito, pareciera un rebusque de esto, ¿no? Pero eso nos va a conducir a este espectro modificado, ¿sí? Un espectro ligeramente modificado, ligeramente distorsionado, más el ruido. El ruido, así se le quita el nivel de C, va a seguir siendo ruido. Esta es la señal, este es el espectro de la señal recuperada. Entonces, ¿se entiende el porqué del proceso? Así queda. Entonces, este es el mensaje recuperado. Así queda. Entonces, miren por qué es tan importante la transformada de Fourier, el análisis de Fourier en las comunicaciones, ¿no? Porque básicamente nos permite darnos cuenta de cosas que en el dominio del tiempo para nosotros sería imposible, pero en el dominio de la frecuencia son muy claras. Y viceversa. Hay cosas que en el dominio de la frecuencia son difíciles y en el dominio del tiempo son muy claras. Miren, por ejemplo, la rectificación en el dominio del tiempo es facilísima y el dominio de la frecuencia es... Aquí prácticamente me toca aterrizarles este resultado, pero es porque
matemáticamente es un proceso de expansión de esto, ya, de esto en una serie y de ahí saldrían estos armónicos. Bueno, esa sería la descripción matemática del demodulador. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, te vamos a ver ahora implementación física y esta parte es importantísima para que ustedes entiendan muchas cosas. Implementación física del modulador y demodulador AM. Todo esto es como un análisis matemático, ¿no? Pero vamos a ver entonces ahora es implementación física de estos moduladores. Bueno, te vamos con el modulador. Este modulador se llama, el modulador AM se llama modulador desbalanceado. El modulador AM se llama modulador desbalanceado. Bien, está implementado de la siguiente manera. Tenemos una señal SDT que es nuestro mensaje y hacemos lo siguiente. La sumamos con la señal que provee un oscilador local con frecuencia portadora F, con frecuencia portadora FC. O sea, esto produce una sinusoide pura. Miren, la estoy sumando. ¿Yo cómo sumo dos señales electrónicamente? Pues muy sencillo, las pongo a funcionar al mismo tiempo. O sea, las junto en el mismo dispositivo. Eso es sumarlas, interferirlas, superponerlas. En cambio, multiplicarlas no es tan sencillo. ¿Ustedes cómo multiplican circuitalmente dos señales? Eso no es tan fácil. Entonces, pues vamos a ver cómo se implementa un producto, eh, digamos, físicamente. Entonces, sumo las dos señales. Y entonces aquí le aplico un dispositivo no lineal que se simboliza así, con este simbolito. Un dispositivo no lineal puede ser, por ejemplo, lo que hace un transistor. Se llama dispositivo no lineal. Generalmente se elige un dispositivo de ley cuadrática. Por ejemplo, ya les voy a decir qué significa un dispositivo no lineal de ley cuadrática. De ley cuadrática. Eso es muy fácil de obtener en la práctica. Entonces, este dispositivo no lineal, lo que hacemos es la salida de esto, la pasamos por un filtro pasabanda. Un BPF con respuesta al impulso GDT y sacamos la señal XDT con esto.
Te les voy a decir por qué funciona esto. Aquí sale la señal modulada. Eso sí es una implementación electrónica. Miren que estamos sumando la señal con la portadora, que es muy fácil hacerlo, superponerlas. Luego pasamos esa suma por un dispositivo no lineal, que puede ser un transistor, o puede ser incluso hasta un simple diodo o un simple puente de diodos. Eso nos puede generar eso. Pero un transistor es más confiable, sobre todo los transistores de efecto de campo son los que mejor funcionan con eso. Y luego esa señal pasada por ese transistor se pasa por un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda obviamente sintonizado a la frecuencia portadora y de ahí sale la señal modulada. Entonces, a esa señal de aquí le vamos a llamar, lo voy a llamar BDT para diferenciarla del UDT que usemos en el receptor y a esa señal lo voy a llamar RDT. ¿Listo? Para generar esa señal XDT. Entonces, presten mucha atención aquí. ¿Qué hace primero que todo, BDT? BT va a ser igual a SET, que es el mensaje, más la portadora, que es muy fácil de hacer. Aquí, miren que yo he puesto como que la portadora tiene fase 0, ¿no? Es con la función coseno. Podría ser la función seno, podría ser cualquier fase. O sea, eso es arbitrario, eso no va a alterar el resultado ni va a alterar el análisis. O sea, esa fase es irrelevante. Entonces, como es irrelevante, pues simplemente pues trato de no complicarme y pongo una fase 0, ¿no? Pero podría ser cualquier otra cosa. Bueno, hasta aquí esta parte. Una simple suma de dos señales. Ahí creo que para nadie es un secreto. Luego viene el dispositivo de ley cuadrática. Entonces aquí tal vez es el dispositivo central del modulador. Lo que hace un dispositivo de ley cuadrática es esto. La señal que sale es la señal que entra multiplicada por una constante más esa misma señal que entra multiplicada por otra constante y elevada al cuadrado. Eso significa un dispositivo de ley cuadrática. A ver, ¿de dónde sale esto, muchachos? ¿De dónde proviene esto? Proviene de lo siguiente. No sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, hay ciertos dispositivos no lineales que responden así. Nosotros tenemos aquí un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Por ejemplo, el caso de un transistor. ¿Ustedes han visto que la curva de un transistor es algo como esto muchas veces? Eso es una curva de respuesta a un transistor que es un sistema no lineal. Entonces, ¿qué pasa? Esta curva, pues yo la puedo escribir matemáticamente a través de algo que se llama las series de potencias o más específicamente las series de Taylor. Entonces uno lo que dice, bueno, Vout es igual a un coeficiente A sub 0 más un coeficiente A sub 1 por Bin al cuadrado, Bin más un coeficiente A sub 2 por Bin al cuadrado más un coeficiente A sub 3 por Bin al cubo, etcétera. Eso se llama suma en serie de potencias o serie de Taylor. Entonces, estos coeficientes uno los calcula usando justamente los criterios de la serie de Taylor, que es con unas derivadas y todo eso, y uno calcula esos coeficientes. Entonces, generalmente para este tipo de dispositivos, los coeficientes más fuertes son este y este. ¿Sí? Sí, perdón. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, sí lo escuchamos. Listo, gracias. Bueno, entonces, listo. Entonces, generalmente esta curva esta característica de transferencia de estos dispositivos se expresa mediante una expansión en serie de potencias. Entonces, aquí tenemos muchas potencias, pero generalmente las potencias más fuertes suelen ser la de primer orden y la de segundo orden. Estas muchas veces son irrelevantes o son despreciables, la de tercer orden, cuarto orden, quinto orden. Entonces, por eso estos dispositivos se dice que son dispositivos de ley cuadrática. Así tuvieran más términos, igual eso serviría para implementar un modulador AM. ¿Listo? Así hubiera más términos. Entonces la cuestión es la siguiente. Como esa respuesta se puede expandir así, esos dispositivos, entonces tenemos con certeza esto. Por lo menos aquí
más quizá algunos términos adicionales que tienen que ver con BDT, pero como les digo, eso no va a afectar el funcionamiento. Esta es RDT. Entonces miren en lo que se va a convertir esta RDT. RDT debe ser igual a SDT más, perdón, a sub 0 por BDT, pero BDT es SDT más coseno de 2πf sub ct más a sub 1 SDT más coseno de 2πf sub ct al cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces expandiendo eso, vamos a tener lo siguiente. RDT va a ser igual a sub 0 SDT. Esos a sub 0, a sub 1 son constantes, ¿no? Constantes que vienen por defecto con el dispositivo. A sub 0 coseno de 2πf sub ct más este cuadrado que va a quedar a sub 1 s al cuadrado de t más 2 a 1 s de t por el coseno de 2πf sub ct, ¿sí? Dos veces primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. A sub 1 coseno al cuadrado de 2πf sub ct. ¿Listo? Entonces, simplificando, vamos a tener, y aplicando algunas identidades, vamos a tener aquí un a sub 0 s de t más un a sub 0 coseno de 2πf sub ct más un a1 s al cuadrado de t más un 2a1 s de t coseno de 2πf sub ct más un a1 medios más a1 medios coseno de 4pi f sub ct. ¿Listo? Ese va a ser R de t. Ahora fíjense lo que voy a hacer. ¿Por qué es importante ese R de t? Porque voy a ver su espectro. Y voy a ver, ahí con ese espectro me voy a dar cuenta de muchas cosas. R de f, R mayúscula de f, que es la transformada de Fourier de R minúscula de t, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo quedaría término a término? ¿Cómo quedaría el término a término de los que están ahí? Quedaría a sub 0, S mayúscula de f, creo que ahí no hay duda, más, ¿cómo quedaría la transformada de este coseno? Quedaría a sub 0 delta de F. Ajá, a delta de f menos fc, ¿no? Así, más delta de f más fc, ¿no? ¿Queda claro? Así quedaría, ¿no? Bueno, más a su 1. Miren lo que sucede aquí. Presten especial atención a este término. La transformada de Fourier de una función elevada al cuadrado sería la transformada de Fourier de una función multiplicada por sí misma. ¿A qué es igual la transformada de Fourier de un producto? La Convolución. convolución. A la convolución en frecuencia de las transformadas. Muy bien, entonces va a ser SDF convolución SDF. Ajá, muy bien. Más este término, miren que es un término como modulado en DSB. Entonces simplemente este 2 pues se cancela y quedaría A1 SDF menos FC A1 factor de S de F, S mayúscula de S, F menos FC, más S mayúscula de F más FC.
más transforma de Fourier de esto, de una constante, Constante por el impulso. ajá, muy bien, un impulso centrado en cero, ¿no? Listo. Más finalmente la transforma de Fourier de este coseno, que es un coseno en 2fc, pues sería simplemente a1 cuartos, factor de delta de f menos 2fc más delta de f más 2fc. Listo. Ese espectro tiene mucho significado porque miren lo que va a permitir ver, visualizar. Voy a tratar de dibujar aquí todos los términos y con eso ustedes solitos se van a dar cuenta por qué el modulador está implementado como está implementado. ¿Por qué esto hace las veces de un modulador AM? Este sistema que he puesto aquí. Les voy a poner aquí algunas frecuencias importantes que son la frecuencia FC, la frecuencia 2FC que van a aparecer, la frecuencia menos FC, menos 2FC, la frecuencia 0 evidentemente. Y entonces tenemos lo siguiente. Miren muy bien. Tenemos A sub 0 SF. Voy a escribirlos con azul. A sub 0 SF. O sea, es el espectro de la señal original aquí, ¿no? Ese es ese término, A sub 0 SF. Más A sub 0 medios, delta de F menos FC más delta de F más FC. O sea que tenemos un impulso aquí y un impulso acá. ¿Listo? Vamos por el segundo. El tercero, este término es bien interesante. SF, convolución SF. Evidentemente eso me va a dar un espectro modificado, ¿no? Pero recuerden ustedes lo siguiente. Recuerden que ese espectro va entre menos W y W. Si yo convoluciono dos funciones, una función de duración A con una función de duración B, ¿qué duración tiene la convolución? Acuérdense que eso se los dije. ¿Cómo ingeniero? No. Si convoluciono una función de duración A con una función de duración B, la convolución, ¿qué duración va a tener? Pues A más B, profe. Exactamente, A más B. Ujú. A más B. Entonces, asimismo, una convolución en el espectro va a tener, la convolución de este con este va a tener un ancho de banda el doble. Entonces, ese va a ser como una especie de espectro alterado, obviamente, que va a ir hasta 2W. ¿Sí? Va a ser como estoy convolucionando una función de ancho W con otra función de ancho W, el resultado va a ser una función de ancho 2W. Entonces, ese va a ser este término. Luego vamos a tener este, que es el mensaje, centrado en la frecuencia portadora. Esto y esto, ¿cierto? Y luego vamos a tener esto, que es un impulso centrado en el origen. Y finalmente vamos a tener estos dos, que van a ser dos impulsos. Uno en 2FC y uno en menos 2FC. Listo. Ese es el espectro de RDF. Ese es RDF, el espectro de RDT. Ahora, ¿qué pasa si yo paso esto por un filtro pasabanda? ¿Qué sobrevive aquí? Si le meto esto un filtro pasabanda, supongamos aquí. Si le meto este filtro, desaparece todo esto, ¿no? Simplemente sobrevive lo que está aquí, en la ventana del filtro. Listo, entonces resultado de aplicar el filtro, ¿cuál es?
este resultado. Entonces, ¿esto corresponde a una señal modulada en AM? Esto que acabo de obtener aquí. Es una señal modulada en AM, ¿no? Entonces, miren cómo se construyó el modulador de esa forma, yo diría muy inteligente, en que se implementa esto. Miren cómo logro a partir de esta suma de sumar la señal con el oscilador local, pasarla por un dispositivo no lineal que es el corazón del modulador y luego filtrar a pasabanda el resultado, nos genera la señal modulada en AM. Podrían incluso intentar simular esto, ¿no? Darse cuenta que eso efectivamente es así. Y estarían generando una señal modulada de esa forma muy sencilla. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Algún comentario? No, ingeniero, por mi parte no. Hay que estudiar. Listo. Listo. Gracias. Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima.